Bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a explicar cómo se hace un montaje para la preparación de un reactivo gaseoso en el laboratorio. Sobre todo vamos a hacer hincapié también en qué cosas hay que evitar a la hora de hacer este tipo de experiencias. La mayoría de los reactivos gaseosos son potencialmente tóxicos, bien para nosotros por inhalación o bien para el medio ambiente. Entonces, siempre que hagamos estas experiencias es importante contar con una campana extractora. En esta experiencia vamos a generar dióxido de carbono. Para ello tenemos un matraz de fondo redondo con dos bocas donde está el carbonato cálcico con un poco de agua, y el ácido clorhídrico lo vamos a adicionar desde el embudo de adición de forma controlada. La reacción que se produce o que se va a producir en el matraz, vamos a escribirla en la vitrina. Veis ahí que el ácido carbónico puede estar en disolución formando los hidrógeno carbonatos y ácido en el medio, o bien puede estar disociado hacia la formación de dióxido de carbono y agua, y todo ello depende del pH, es decir, si estáis a un pH ácido, la concentración de protones es alta y el equilibrio se desplaza hacia la formación de dióxido de carbono. Necesitamos también de un adaptador esmerilado en el que hemos conectado una goma por el que va a pasar el gas hasta el frasco lavador, en el que vamos a ver burbujear el gas, el dióxido de carbono, a través de la disolución. Como veis, tiene una conexión de entrada y otra de salida, y la conexión de salida se acaba en una disolución acuosa que vamos a poner en el Erlenmeyer final. En esa disolución final suele ponerse una disolución básica para neutralizar el dióxido de carbono que va a llegar. En definitiva, el frasco lavador suele ser el lugar donde el gas generado se utiliza en otra reacción o bien se almacena para utilizarlo a continuación, y el último vaso, la disolución contenida en el Erlenmeyer, es un elemento de seguridad para recoger CO2 restante o residual del proceso. Vamos a añadir unas gotas de fenolftaleína en esta experiencia a la disolución del Erlenmeyer y también a la disolución del frasco lavador, para comprobar si el dióxido de carbono llega o no a las disoluciones y si el montaje está bien hecho. Veis que las disoluciones son moradas una vez añadida la fenolftaleína, y en el momento en el que llegue el CO2, como el medio se va a neutralizar, desaparecerá ese color morado. Si el CO2 no llega, el color morado se quedará inalterado. Vamos a sellar bien las juntas de los esmerilados para que no haya pérdidas de gas. Aseguramos también con pinzas las juntas para que por sobrepresión no se separen cuando se empiece a generar el gas. Cerramos el sistema, nos aseguramos de que todas las juntas queden selladas y se empieza a generar el gas. Una vez que comencemos la adición de ácido clorhídrico sobre el carbonato de calcio, empezará a producirse la reacción. Vemos cómo borbotea el dióxido de carbono formado a través del frasco lavador y por último en la disolución final de seguridad. Veis que a medida que va aumentando la corriente de gas va volviéndose un rosa más tenue las disoluciones por neutralización, y el color debería finalmente desaparecer. Bien, a continuación vamos a ver algunos de los problemas más habituales o de los errores más habituales que se cometen en los montajes con reactivos gaseosos. El primero es no sujetar bien los matraces, de tal manera que o bien dejáis colgando el matraz redondo con la pinza, y entonces al no sujetarlo bien
se puede caer. También el frasco lavador ha de estar bien sujeto con una pinza, porque eso es susceptible también de moverse y de que el sistema, una vez que esté montado, el sistema se caiga. Otro de los errores más comunes es no tener cuidado al poner las gomas que conectan los sistemas de vidrio, de tal manera que hay veces que las gomas son muy viejas y entonces no se adaptan bien al esmerilado de vidrio y no están haciendo un cierre hermético, de tal manera que el gas escapa por entre la junta. A veces cuando la goma es muy nueva es muy complicado introducir la goma dentro del esmerilado de vidrio. A veces se puede mojar con una gotita de agua para favorecer la lubricación de la goma y que entre en el esmerilado de vidrio. A veces también, una vez que está montado todo el sistema y vais a empezar la adición de ácido clorhídrico, os habéis olvidado de cerrar alguna parte de ese sistema. Por ejemplo, una cosa muy habitual que nos encontramos en el laboratorio es que empezáis la adición sin cerrar el embudo de adición, de tal manera que el gas escapa y nunca llega a donde queremos recogerlo, es decir, no borbotea en el frasco lavador ni borbotea en la disolución final. Otro error común es poner un tapón que no cierra herméticamente. Por ejemplo, esos tapones de plástico, cuando empezáis a generar el gas, pueden saltar. Al generarse la sobrepresión no están herméticamente sellados y entonces saltan. Lo suyo es poner un tapón de vidrio y sujetar el tapón de vidrio bien con una pinza para que esa salida esté también herméticamente sellada. Una vez que acaba la generación de gas, el sistema ya no tiene sobrepresión, especialmente en aquellas reacciones exotérmicas o en las que hayáis calentado el matraz de reacción con un mechero o con una placa y esté muy caliente. Uno de los problemas que surgen en este punto es que el sistema va a revertir en sentido contrario, de forma que si no hacéis algo para remediarlo, empezará a pasar disolución desde el Erlenmeyer al frasco lavador e incluso del frasco lavador al matraz de reacción. La forma más rápida de evitar esto es llevar el sistema a presión atmosférica, bien abriendo el frasco lavador o bien abriendo el matraz de reacción si es necesario. Un error muy común también es conectar el frasco lavador al revés, de manera que veis que el gas va a entrar no por el vástago, sino por la entrada al frasco lavador, y entonces el gas no entra dentro de la disolución, no se produce borboteo a pesar de que estáis generando gas, y entonces se va a generar una sobrepresión en el matraz de fondo redondo y en el embudo, que hará finalmente que os salte alguna de las piezas, o bien el tapón de vidrio o bien alguna de las juntas acabará saltando porque el gas no tiene salida.